Bien, entonces chicos, como les decía, comenzamos con la unidad de condensación. Básicamente lo que vamos a conversar es una breve introducción de lo que es la condensación, qué tipo de equipos y qué consideraciones tienen estos equipos en la industria. Luego vamos a ver un poco el detalle de la teoría de Nusselt, que tal vez sea lo más relevante para el diseño de condensadores, por lo menos desde el punto de vista térmico. Y finalmente, cómo se aplica la teoría de Nusselt y otras investigaciones, otros desarrollos para el diseño de condensadores. Estimo que hoy, con el tiempo que nos queda, no vamos a poder terminar con toda la unidad, así que trataremos de avanzar lo más posible como para poder continuar y cerrar la próxima clase. Bien, comenzamos con la definición, que es la condensación. Básicamente es transformar un vapor saturado en un líquido saturado, ¿sí? Y para poder conseguir este proceso de condensación, tenemos que remover calor del fluido que se va a condensar utilizando un medio de enfriamiento. Tal vez a nivel industrial lo más común sea utilizar agua o aire, pero también vimos en la unidad anterior que se podían utilizar refrigerantes secundarios o refrigerantes primarios, ¿sí? Un ciclo de refrigeración o un circuito secundario de refrigeración. ¿Qué tipos de condensación podemos marcar como los más relevantes? En primer lugar, podemos clasificar la condensación, por ejemplo, según el contacto que tiene el fluido que condensa con el medio de enfriamiento, ¿sí? El más común de los sistemas es el sistema de contacto indirecto, básicamente donde no hay contacto. ¿Bien? Sería un intercambiador de calor típico, por ejemplo, un casco de tubo, donde tenemos, por ejemplo, un refrigerante que condensa de un lado, supongamos la coraza, tenemos el tubo, y después tenemos dentro del tubo el agua de enfriamiento. Entonces, el refrigerante de alguna manera calienta el tubo, el calor se transfiere por conducción dentro del tubo, y el agua remueve el calor, ¿sí? Y con esa remoción de calor se va condensando el gas o el vapor desde el lado de la coraza, ¿sí? Eso es lo que conocemos como indirecto y es lo que aplica a la mayoría de los condensadores industriales. Dentro del tipo de condensación indirecto se pueden dar dos tipos de mecanismos. Uno en el cual la condensación se genera a través de una película, ¿sí? Y otro en el cual la condensación se genera por gotas. Creo que lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Y después tenemos el contacto directo, ¿sí? También vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente acá no hay un medio físico que separa los dos fluidos, sino que están completamente en contacto directo el vapor a condensar y el servicio de enfriamiento. Desde el punto de vista de las corrientes, cómo las vamos a colocar, se puede dar naturalmente que el fluido que condensa vaya por tubos o por coraza, ¿sí? Parece algo elemental a esta altura, pero los efectos de cómo sucede la condensación no va a ser lo mismo que el vapor vaya por tubos o por coraza, ¿sí? Va a cambiar el sistema, las ecuaciones que utilizaremos. Desde un punto de vista de la geometría o de la orientación del equipo, el condensador puede ser vertical, puede ser horizontal o puede estar inclinado, ¿sí? En algunos casos se utiliza una pequeña inclinación para favorecer el drenaje o el drenado del condensado. También tenemos una clasificación que es en función de la velocidad del vapor. Muchas veces se desea que el flujo sea laminar, o tal vez el flujo de condensado sea laminar, y de esa manera buscamos que el vapor no tenga una velocidad apreciable, ¿sí? Digamos que estuviera prácticamente sin velocidad, o una velocidad muy baja. Pero otras veces la naturaleza del proceso, el fluido, o tal vez el equipo que se propone, no presenta esas características, entonces la velocidad del vapor es más alta y se generan esfuerzos de corte, ¿sí? Es decir, que el vapor puede llegar a tener un arrastre con el líquido,
¿sí? Es decir, la velocidad del vapor impacta en el desarrollo del perfil del líquido. O sea que nosotros nos vamos a enfocar principalmente en sistemas donde la velocidad de vapor es baja, ¿sí? Es decir, que prácticamente no afecta el perfil de velocidad, pero no hay que perder de vista que otros equipos industriales tienen esta cuestión de alta velocidad de vapor que modifica completamente las hipótesis de Nusselt, que son para baja velocidad de vapor. Por último, tenemos la composición del vapor, que puede ser un fluido puro o una mezcla. Así que simplemente distinguimos diferentes maneras de clasificar la condensación en aplicaciones industriales. ¿Dónde vamos a encontrar condensadores? Principalmente en torres de destilación, donde tal vez en industria química y petroquímica y se vea la mayor cantidad de condensadores. Puede ser que en parte del proceso, no en una torre de destilación, también haya condensadores, pero muchas veces no son clasificados como tales, porque tal vez la condensación no es el medio principal, ¿sí? Recordamos que siempre el equipo se llama en función de la aplicación más importante que cumple, ¿sí? O sea que si ustedes tienen que calentar una corriente de proceso y utilizan vapor saturado, ese equipo no va a ser un condensador, o no va a ser llamado un condensador, sino que va a ser llamado como calentador, a pesar de que el mecanismo de calentamiento sea con una condensación, ¿sí? En el caso de la torre es muy particular, porque lo que queremos hacer es condensar la corriente de proceso. Entonces ahí sí, esencialmente es un condensador. Pero insisto que hay otros condensadores que no se llaman como tal, pero donde realmente ocurre la condensación. Dejando de lado la industria química y petroquímica, como concepto, como industria en sí misma, están también los ciclos de refrigeración. Estuvimos viendo en la unidad pasada que parte del ciclo se compone por un condensador. Es decir, independientemente del tipo de ciclo que utilicemos, ya sea por compresión de 1, 2, 3 etapas, o por cascada, o incluso habíamos visto que hay otros tipos de ciclos que no desarrollábamos, por ejemplo el de absorción, siempre tenemos un condensador en el sistema, ¿sí? Y por último, en la generación de energía. En algún sentido, tiene algunos parentescos o puntos en común con el ciclo de refrigeración. Se trata también de un ciclo termodinámico, ¿sí? En este caso, la diferencia es que no tenemos un compresor, sino una bomba, y después la turbina, ¿sí? Pero básicamente tenemos un vaporizador o una caldera y un condensador, ¿sí? O sea que estos son tal vez, los lugares donde generalmente se encuentran condensadores en la industria. Bien, vamos un poquito más en detalle de lo que conversábamos antes. El contacto podía ser directo o indirecto. Cuando hablamos de contacto directo, principalmente hablamos de un tipo de contacto que es mucho más eficiente. Supónganse, por ejemplo, que ustedes quieren condensar una corriente de vapor de agua utilizando agua de enfriamiento. Esto es la opción mucho más eficiente que hay, mucho más eficiente que un intercambiador de casco y tubo o un intercambiador de placas. Permite diferentes tipos de arreglos, es decir, se pueden utilizar torres, equipos con forma de torres, como si fueran torres rellenas o torres con plato, que facilite o mejore la transferencia de los dos fluidos, ¿sí? El área de contacto. Pero, si bien es el más eficiente y el más conveniente desde el punto de vista térmico, tiene una limitación que es la que principalmente lo deja de lado en la mayoría de las aplicaciones. Esta limitación es la compatibilidad de los fluidos. Y cuando hablamos de compatibilidad de fluidos, decimos que el equipo tiene esta característica, ¿sí? Como les decía recién, una torre, por ejemplo, donde ingresa vapor sobre la zona inferior, por ahí se veía en la presentación que hay posibilidades de arreglo cocorriente y contracorriente. ¿Está bien? O sea que se ve como lo que veíamos en un doble tubo. El vapor puede ingresar por abajo, subir y encontrar a contraflujo la corriente de agua, o tranquilamente el vapor podría ingresar por arriba, en cocorriente con el agua, y los dos van descendiendo. Pero en definitiva, este equipo tiene la particularidad, a diferencia de casco y tubo, doble tubo, que hay dos entradas y solo una salida, ¿sí?
porque se entiende que estamos condensando de manera total al vapor. Entonces, para que esto sea posible, los fluidos tienen que ser compatibles. Por ejemplo, vapor de agua con agua líquida. Entonces, la mezcla resultante va a ser agua. Y en otros sistemas, ustedes no van a poder mezclar el fluido de proceso con el servicio de enfriamiento si es agua, porque puede llegar a tener un problema de compatibilidad, de que haya alguna reacción secundaria, que haya contaminación, o simplemente que después sea difícil la separación. Piensen que si ustedes tienen un fluido de proceso y lo mezclan con agua, después van a tener que agregar una etapa más para hacer la separación, que puede llegar a no ser del todo eficiente. Entonces, si fuera posible utilizar un equipo de estas características, generalmente resulta el diseño más económico, pero por esta limitación, en la mayoría de los casos, no es posible utilizarlo. Entonces pasamos a equipos de contacto indirecto o que no hay contacto directamente entre el fluido que se va a condensar y el servicio refrigerante. El hemos utilizado, ¿sí? Y los mecanismos dijimos que podía ser en gotas o en película. En gotas, básicamente lo que vemos es un vapor que se encuentra con una pared fría. Dijimos, por ejemplo, se puede refrigerar con agua de enfriamiento. Y el vapor, en la medida que condensa, va formando gotas. Y las gotas entre sí no se combinan, quedan aisladas. Todas las gotas, cada gotita queda por separado. Entonces, cuando se presenta este mecanismo de condensación, se encuentran coeficientes de transferencia muy superiores a los de película. Normalmente entre 4 y 8 veces, pero a veces incluso se consiguen mejores. Y evidentemente el otro mecanismo es el de película, ¿ven? Que tal vez sea lo que estamos más familiarizados a ver. Es un vapor que se condensa sobre una superficie fría y no hay manera de que las gotas no se vinculen entre sí. Entonces, en la medida que el condensado va aumentando, se empieza a desarrollar una película que comienza a descender por gravedad, ¿sí? Es decir, en la zona inferior, en el tope de la placa, no hay condensación. Acá hay una condensación inicial, y en la medida que vamos descendiendo la pared, hay cada vez más aporte de vapor, que ese vapor se transforma en condensado, y suma al caudal de condensado que desciende por la pared plana, si fuera una pared plana, como se ve en este esquema, ¿sí? Entonces, en este caso, en el caso de condensación por película, el condensado que se va generando genera una resistencia. Es decir, si se fijan en la zona superior, el vapor está muy cerca de la pared, tiene poco espesor de condensado, y hay una resistencia conductiva muy pequeña. En la medida que avanzamos de arriba hacia abajo, el espesor de la película de condensado aumenta, es cada vez mayor. Entonces, para poder recibir el frío del servicio refrigerante, la transferencia de calor encuentra esta resistencia adicional que es la del condensado. Mientras que en el caso del mecanismo por gotas no sucede eso. Es casi directamente el vapor sobre la superficie, porque se van generando gotas, pero siempre hay sitios disponibles que está la pared desnuda o seca. Entonces, por ese motivo, principalmente, el mecanismo de gotas es mucho más efectivo que el mecanismo de película. Ahora, la pregunta, entonces, es ¿por qué no hacemos todo en mecanismo tipo de película? Bueno, principalmente porque eso depende de la tensión superficial del fluido, que tenga el fluido con el material. Pero también decimos que los materiales son bastante limitados. No utilizamos cualquier tipo de material en un equipo de transferencia de calor. Utilizamos acero de carbono, acero inoxidable y otros metales. Entonces, en la mayoría de estos metales, por no decir todos, con la mayoría de los fluidos, no llega a darse el mecanismo de gotas, sino que en la medida que ocurre la condensación, las gotas se aglomeran y desarrollan una película. En algunos casos se intenta favorecer el mecanismo de gotas, cuando naturalmente no se da entre el fluido y la superficie, utilizando algunas resinas o fluidos, es decir, aplicaciones que serían similares a pinturas para modificar la tensión superficial. Esto se hace, digamos, con el equipo fuera de servicio,
De alguna manera es como que se pintan la superficie de los tubos para modificar la tensión superficial, y de esta manera se mejora el coeficiente de transferencia, y se asemeja más a un mecanismo de gotas. El problema es que con el tiempo, ese producto que ustedes aplican se va degradando, se va perdiendo, se corre por arrastre principalmente, o porque se va disolviendo con el fluido que condensa. Entonces se empieza a degradar el coeficiente pelicular y muchas veces pasan de gotas a películas nuevamente. Entonces, si ustedes diseñan un equipo para la mejor condición y durante el proceso se degrada el coeficiente, en algún momento van a perder capacidad de transferencia y los va a obligar a parar el equipo para reponer el sistema que hayan utilizado. Entonces, como eso no es práctico, generalmente no se utiliza en gran cantidad de casos. O sea que, como resumen, si bien está el mecanismo de condensación por gotas, nos vamos a enfocar principalmente en el mecanismo de película. Simplemente comentamos que existen estos tres, pero el principal es el de película. Bien, ¿qué condensadores tenemos? Básicamente vamos a reconocer 4 opciones, que son tal vez las mayoritarias. Dijimos que el condensador puede ser vertical o también puede ser horizontal, y que a su vez el condensador puede estar orientado también inclinado, sería una tercera variante, y la condensación puede ser dentro de tubos o fuera de tubos. Entonces tenemos dentro de tubos, fuera de tubos, horizontal y vertical. Nos quedan 4 combinaciones, que son las que vamos a ver a continuación. Empezamos con el condensador horizontal, que tiene condensación en coraza. Empezamos con esta porque es la más utilizada en la industria. Lógicamente, si la condensación es en coraza, el fluido auxiliar va por tubos, ¿sí? En la mayoría de los casos ese fluido auxiliar es agua, o sea que al tenerlo en los tubos vamos a poder darle mantenimiento, vamos a poder hacer la limpieza de los tubos. Y cuando trabajamos con un equipo horizontal y lo colocamos sobre nivel de suelo, no necesitamos estructuras complejas, simplemente con las silletas ya lo podemos soportar. En un equipo vertical, recuerden que teníamos anillos de soporte o otro tipo de clips que sirven para el apoyo, que necesitan una estructura en sí misma o tomarse una estructura existente. Una característica particular que tienen los condensadores horizontales es que admiten diferentes posibilidades de orientación en los baffles, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este equipo que tiene baffles con corte horizontal. Si vemos acá la ventana en la zona superior y la ventana en la zona superior. Perdón, en la zona superior y en la zona inferior en el primer baffle. Si ustedes utilizan baffles con corte horizontal, fíjense que el primer paso nos permite avanzar, en el segundo también, pero en la medida que recorremos el equipo, se va generando un nivel de condensado en la zona inferior, ¿sí? Justamente porque el último baffle no me permite llegar hasta el final, el condensado no me permite tener condensado, y los baffles anteriores, que acá son 4, pero podrían ser muchos más, también van reteniendo el condensado. Entonces, este nivel de condensado puede subir, eventualmente, hasta tapar toda la ventana, y en ese momento no permitimos el ingreso de vapor, ¿sí? Una instalación incorrecta de un baffle. No podemos utilizar baffles con segmentación, con corte horizontal, para un condensador. Por lo menos no de esta manera. Porque, insisto, en el momento que esto se inunda hasta el nivel de la ventana, el vapor queda atrapado en la región de entrada y ya no puede circular, ¿sí? O sea que perdimos al equipo. Entonces, si queremos utilizar un baffle horizontal, vamos a tener que colocar un baffle con una zona de drenaje en la parte inferior, ¿sí? Esto aplica, evidentemente, sobre aquellos baffles que corresponden, ¿sí? O sea, los que están, por ejemplo, en este caso, los impares, no necesitan una zona de drenaje porque ya lo tienen en la ventana, pero aquellos que están invertidos, en este caso los pares, necesitan un drenaje para la zona inferior. Y por otro lado, si utilizan baffles con corte vertical, no está este problema, ¿sí? El fluido va avanzando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, simplemente hay que tener en cuenta
que haya una ranura de drenaje para poder purgar el equipo, ¿sí? Porque el nivel me puede quedar por encima de esta línea y vamos a querer purgar esta zona, ¿sí? Pero no es tanto desde el punto de vista de la operación esta ranura, sino para el mantenimiento del equipo, para poder drenarlo completamente. En la operación, el vapor, que luego se condensa, puede fluir sin problemas por la ventana. O sea que es muy común encontrar condensadores con baffles segmentados verticalmente, ¿sí? Como el que vemos acá, pero si se utiliza corte horizontal, se tiene que dejar la ventana para el drenaje. Bien. ¿Qué decimos del condensador horizontal? Las aplicaciones principales están relacionadas a lo que es una coraza tipo E, que dijimos que era la más sencilla de fabricar, la más común. Recuerden que para fluidos con condensación utilizábamos la placa antichoque, ¿sí? Es muy común encontrar un dispositivo antiimpacto para proteger la región de entrada de los tubos, siempre que hay un cambio de fase. Otra cosa a tener en cuenta, bueno, fíjense en este caso, los baffles son de corte vertical, están rotados 90 grados. Es que, además de la conexión de condensado, tenemos una conexión de venteo, ¿sí? Es decir, el vapor ingresa por la conexión que corresponde, se va condensando al pasar por el proceso, todo el condensado se remueve por una conexión, pero existe una conexión de vapor que puede llegar a ser continua, permanente, en la cual se ventean los gases no condensables, ¿sí? O gases inertes. Estos gases es necesario que se mantengan purgados de forma continua. Esta es una opción, no es siempre la única opción, pero es necesario mantener o evitar la acumulación y la generación de no condensables, porque si no estos gases empiezan a tomar la zona superior del equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos tubos se llenan de aire, digamos, por ejemplo, ya no van a tener vapor y no va a haber condensación en esta zona. Entonces perdemos superficie de transferencia y eso se transmite o se traduce en una pérdida de rendimiento térmico. Otra observación importante para hacer en este esquema es que cuando se utiliza agua de enfriamiento, es una práctica muy común ingresar el agua por debajo y no por arriba, ¿sí? O sea que si bien desde el punto de vista térmico no hay diferencia en colocar el agua por arriba o por abajo, el hecho de inundar el equipo desde la zona inferior, ¿sí? Si ustedes introducen el agua por abajo, van inundando toda esta mitad de cabezal, luego los tubos, después el cabezal, luego el cabezal de retorno, el primer paso. Y si hubiera algún gas, por ejemplo en un mantenimiento, aire que queda atrapado, se empuja hacia la zona superior. Mientras que si el procedimiento fuera al revés, podrían quedar gases en esta zona, o dentro de los tubos, o dentro de la coraza, o de los tubos, según sea el caso, que no son fáciles de remover. Entonces, generalmente, el medio de enfriamiento se ingresa desde la zona inferior para inundar el equipo y de esa manera evitar la acumulación de gases no condensables. Con respecto a los baffles, tenemos una separación no uniforme. Se puede ver en este esquema. Recuerden que la separación de los baffles, en definitiva, era una medida de garantizar que la velocidad entre baffles sea homogénea dentro del equipo. En un condensador se da una situación particular porque el vapor está condensando, es decir que el caudal de gas que tenemos a lo largo del equipo pasa de 100% a 0% en un condensador total. Entonces, si nosotros queremos mantener una velocidad de gas relativamente constante dentro del equipo, tenemos que mantener un criterio de separación variable. Es decir, en la zona de entrada es todo vapor, la máxima separación. En la zona de salida tenemos muy poco vapor, entonces la separación, el espaciamiento entre baffles va a ser inferior, ¿sí? Esa es una característica de un condensador, que no tenemos un espaciamiento constante de los baffles. Cuando ustedes utilizan un simulador, eso se hace, digamos que, de manera automática porque el programa va buscando la separación óptima
entre los diferentes baffles y el número de baffles, ¿sí? Pero cuando hacemos diseños manuales, se torna algo más artesanal porque entra en un proceso de prueba y error hasta buscar, seguramente no se consiga el óptimo, pero una condición más apropiada de diseño. Desde el punto de vista de baffles con corte horizontal o vertical, lo vimos recién, nos tiene que permitir drenar el condensado. El diseño del equipo tiene que permitir la eliminación de gases. Tenemos que tener un sistema de protección. Bueno, cuando hablamos de corazas tipo E, hablamos de valores de pérdida de carga típicos, ¿sí? Dijimos que si hubiera un requerimiento de mayor pérdida de carga, entramos en otro tipo de corazas, ¿sí? Que serían las aplicaciones particulares. Hablamos de corazas tipo G, H, J y X. Evidentemente, acá también tenemos que eliminar los gases no condensables. También se utilizan sistemas de protección contra la erosión. Y en muchos casos aplican a servicios en vacío, que es en aquellos casos donde tenemos más limitación en la pérdida de carga. Por ejemplo, acá vemos, ¿sí?, un caso donde el flujo es dividido, ¿sí? Fíjense que tenemos dos conexiones de entrada de vapor, cada una con su sistema de protección contra la erosión, ¿sí? Acá también vemos que el refrigerante o el agua ingresa por la zona inferior y va inundando el equipo. ¿Está bien? Entonces el condensado se colecta en la zona inferior y luego drena. Fíjense la forma de esta conexión. Es decir, este dibujo es importante porque es bastante elocuente en el mecanismo que tiene el condensado para salir del equipo, ¿sí? Fíjense que fluye de manera libre. Es decir, que el condensado de alguna manera se va adhiriendo a la superficie, a la pared de la conexión de salida, y nos queda una zona central que queda disponible para que haya intercambio de vapor, es decir, que haya vapor de salida. No está la conexión completamente inundada de líquido. ¿Está bien? Es una diferencia que se puede dar en el criterio del diseño del equipo. Conexión inundada o conexión con flujo libre de vapor. De esta manera, con esta configuración, permitimos el paso del gas o de los no condensables y de esa manera el rendimiento del equipo es mucho mejor. Bien, un poco más de las aplicaciones particulares. La torre de destilación, en algunos casos, es decir, esto es una aplicación particular. En algunos casos el condensador forma parte de la torre, se introduce el mazo. Esto corresponde especialmente a equipos o servicios donde la carga de condensación, el calor que se tiene que remover es muy pequeño. Pero bueno, tiene la dificultad, obviamente, que si hay que limpiar este mazo tubular, va a generar más complicaciones para desarmarlo. O sea que trataremos de usar esto en bajos requerimientos térmicos y en equipos que manejen fluidos limpios. Bueno, acá vemos otro esquema, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, en vez de tener placa antichoque en cada conexión, se utiliza una placa perforada para todo el mazo, ¿sí? Fíjense la diferencia entre este y este, ¿sí? Tenemos dos conexiones. Acá hay lo que se llama como un baffle completo que me divide el equipo en la sección izquierda y la sección derecha, ¿sí? En este tenemos una placa distribuidora y tres conexiones de entrada, entonces lo que se busca acá es uniformizar el vapor en la zona superior y después que se distribuya de manera homogénea en cada baffle. Finalmente abajo se colecta el condensado. Ah, profe, disculpe. Sí. Eh, Cuando entra el vapor arriba, si tengo las tres entradas ahí, ¿dónde está la para el venteo, para el venteo? En este caso, fíjate, acá hay un corte donde el vendedor sale con una conexión Ah, lateral, sí, no lo ¿sí? vi. No, sí, sí. Siempre se recomienda, no, igual no, está bien porque estábamos enfocados en esta imagen. Siempre se recomienda que si hay una conexión de venteo, esté lo más cerca posible de la conexión de drenaje. ¿Está bien? Pero en Sí, algunos casos, por ejemplo este de acá, tal vez no es tan necesario el venteo, porque por ahí podemos tener, depende de cómo venga la instalación completa. Si a continuación tenemos un tanque separador y ese tanque ya tiene un sistema de venteo,
Entonces, de esta manera nosotros ecualizamos el gas o el vapor y lo venteamos en el equipo que viene después. O sea que no siempre es necesaria la conexión de venteo. Esa es, digamos, no quiero decir opcional, porque hay que garantizar que no se generan gases no condensables. La estrategia depende del diseñador, y en algunos casos esa estrategia puede no incluir una conexión de venteo. Pero si se incluye, la conexión de venteo se recomienda que esté cerca de la salida de condensado. ¿Sí? Por una razón que es muy sencilla. Los gases no condensables se empiezan a evidenciar y a concentrar en las zonas más frías, donde ya no queda vapor para condensar. Y la zona más fría es en la zona de salida del equipo, porque ya hicimos casi toda la condensación y a su vez es donde está entrando el líquido frío. Entonces ahí es donde se coloca cuando es necesaria la conexión de venteo. Sacamos otro equipo. En este caso tenemos un equipo con un bafle interno. ¿Se acuerdan lo que decíamos en las clases de casco y tubo? Colocar un bafle interno, hablamos de un equipo tipo G o H, no perjudica tanto a las corrientes de bypass, porque el mecanismo principal de condensación se da sobre la superficie externa del tubo y no tanto por la turbulencia que esperamos en un mecanismo de calor sensible. Entonces, en estos casos, no es tan estricto el control de fugas sobre el bafle. Por eso se utiliza. Bien, creo que no hay mucho más para comentar hasta acá. Vamos al condensador horizontal, pero esta vez con la condensación dentro de los tubos. Como les dije antes, de las 4 posibilidades, condensación dentro y fuera de tubos, o equipo vertical y horizontal, la más común es la que vimos recién, por eso tienen tantas aplicaciones. Ahora pasamos a condensación horizontal dentro de tubos. Usos principales no hay tantos, ¿sí? Principalmente obedece a que el fluido del proceso tenga que ir por tubos, ¿sí? Es decir, el fluido que condensa vaya por los tubos. ¿Cuándo el fluido va a ir por tubos? Y bueno, tal vez, si es muy corrosivo, el condensado tengamos que enviar al vapor por los tubos, ¿sí? Que es lo que vemos en esta configuración. Vamos a vapor por los tubos y se condensan o se acumulan en el cabezal de retorno. No es lo más común, recuerdan que era uno de los criterios de asignación de fluidos, pero insisto, en la mayoría de los casos se da que el vapor va por la coraza. Lógicamente, si fuera sucio o de muy alta presión, o generalmente la corrosión, que es lo que termina dictando en el caso de la condensación, bueno, habrá que utilizar esta configuración. Fíjense que acá también vemos el venteo cerca de la conexión de salida de condensado. Acá es mucho más fácil porque generamos un lugar alejado de los tubos donde está la transferencia para la acumulación de los gases. Generalmente esto se da por arrastre, se va empujando el gas y se puede ventear en la salida. Otra posibilidad es que el equipo sea un vaporizador o termosifón, ¿sí? Vamos a ver cuando entremos en la unidad de ebullición, que es un termosifón, pero principalmente hay casos en los que el fluido que nosotros queremos vaporizar tiene mucha viscosidad. Entonces, digamos, el fluido que queremos vaporizar sería lo que acá está mostrado como refrigerante, ¿sí? O sea, tenemos una fuente caliente y una fuente fría. Entonces, si este fluido nosotros lo queremos vaporizar y es muy viscoso, en algunos casos puede ser conveniente pasarlo por la coraza. Pero, insisto, tampoco es el termosifón o el vaporizador más convencional. Es un diseño poco común. Vamos a condensación vertical. El uso principal es el termosifón vertical. Acá sí, cuando hablamos de termosifones, así como en la condensación preferimos condensador horizontal con condensación externa, es decir, en coraza, cuando hablamos de termosifón preferimos equipos verticales. Entonces, si el equipo es vertical y el fluido que se evapora va por los tubos, evidentemente el fluido que condensa, es decir, el vapor, va a ir por la coraza. Es decir, que es poco común encontrar un condensador vertical con condensación en coraza, cuando ese condensador es realmente un condensador. Es decir, que
condensa un fluido de proceso. Es común encontrar este equipo, pero cuando se utiliza como termosifón, ¿sí? Cuando el principio fundamental es querer vaporizar otra corriente. Y se utiliza casualmente el vapor como medio de calefacción. ¿Sí? Fíjense acá nuevamente, el venteo está cerca de la conexión de condensado y el vapor va recorriendo los baffles de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Sí? Se puede colectar el condensado. Otra ventaja que tiene este arreglo es que si ustedes quisieran subenfriar la corriente, tener una corriente que se controla, digamos, en esta geometría, en un cilindro vertical, es mucho más conveniente que en un equipo horizontal. Pero eso es más un detalle de control que de transferencia de calor. Bien, pasamos a condensación en tubos. ¿Sí? Es decir, pasamos de mayores aplicaciones a menores aplicaciones. Acá aplican algunas columnas de destilación, donde tenemos rangos, es decir, mezclas con amplio rango de condensación, y queremos condensar componentes livianos. ¿Sí? Son aplicaciones específicas. Fíjense que el vapor ingresa por arriba y se separa por abajo. Podemos llegar a tener diferentes configuraciones justamente para poder separar el condensado de los gases. ¿Sí? En otros casos, podemos llegar a querer tener mayor recuperación de un determinado producto dentro de la destilación, o sea que también se utilizaría este tipo de equipos. Dentro de esta consideración, se pueden dar que el flujo sea ascendente o descendente. ¿Sí? Acá, fíjense, por ejemplo, el vapor ingresa por abajo, no por arriba, como este que vimos recién. Entonces, el vapor fluye por dentro de los tubos, se condensa, ¿sí? Es decir, que dentro del tubo tenemos vapor y líquido, pero fluyendo en direcciones opuestas. El vapor que se condensó se adhiere a la superficie del líquido y de alguna manera escurre por gravedad, y al mismo tiempo más vapor ingresa por la zona central. Si hubiera algún venteo de vapor, porque no es una vaporización completa o un gas no condensable, va por la zona superior, pero fíjense que el condensado se recoge muy próximo a la entrada de vapor. ¿También? Esto, insisto, no es lo más común, pero existen casos. Fíjense que se llega a ver apenas que los tubos tienen como una especie de ángulo, un chaflán, que eso facilita que el condensado drene bien, ¿sí? Y si no, se podría arrastrar nuevamente hacia adentro. También el tanque de acumulación, cuando el punto de saturación está muy cerca a la temperatura ambiente y se puede llegar a vaporizar parte del gas, ustedes pueden tener un condensador principal en la columna, un tanque de acumulación y un segundo condensador de refuerzo que utiliza tal vez agua a menor temperatura o un intercambiador más eficiente, o lo que se conoce acá como chilled water, que sería agua enfriada por abajo de la temperatura ambiente, con un servicio de refrigeración, digamos agua a 10 grados, por ejemplo, que nos permite recuperar el producto y que la conexión de venteo pierda menor cantidad de gas de proceso y efectivamente esté venteando los no condensables. O sea, acá vemos diferentes aplicaciones de este tipo de esquema. No sé si hasta acá hay alguna duda. No vi ninguna pregunta, nada escrito. Si quieren, seguimos. Pero bueno, como conceptos de tipo de equipos, sobre todo estos de recuperación, tienden a ser más equipos pequeños, compactos, de poca carga térmica, porque se entiende que la función principal se hizo en este condensador. Acá solamente queremos recuperar o evitar que se pierda el producto por la conexión de venteo. Bien, una aplicación particular es el subenfriamiento, es decir, en vez de utilizar un condensador y un subenfriador, utilizamos un mismo equipo para realizar los dos procesos. En estos casos el equipo puede ser horizontal o vertical. Fíjense que en este esquema
El equipo cuenta con una conexión y un arreglo de cañerías especial. Esto que ven acá no está dentro del equipo, sino que está por afuera. Es decir, la conexión de salida tiene un punto bajo, después tiene un punto alto y nuevamente desciende, ¿sí? Para poder salir hacia el proceso que continúa. En este equipo tal vez se ve, en este dibujo se ve más claro, que el sello líquido, a veces se conoce también como sello CESPOL, está por fuera del equipo, ¿sí? Es decir, insisto, está por fuera del equipo en los dos equipos, horizontal y vertical. Tal vez este esquema confunde un poco, pero siempre va por afuera. Entonces el objetivo es que básicamente, fíjense que por vasos comunicantes, este nivel de líquido se comunica con el nivel de líquido dentro del sello. Entonces nosotros garantizamos que la altura del sello es equivalente a la altura de condensado que vamos a tener adentro del equipo. Y esa altura de líquido, que está condensado, que ya está en fase líquida, nos permite garantizar que esta región del equipo está subenfriando al líquido. Es decir, en esta zona donde hay líquido franco, ocurre el subenfriamiento y reservamos solamente la zona superior para la condensación. En el equipo horizontal ocurre lo mismo. En la zona inferior se da el subenfriamiento, mantenemos el nivel de líquido a través del sello externo y en la zona superior se da la condensación. Entonces, si queremos tener un condensador que a su vez haga subenfriamiento, haga las veces de subenfriador, una opción es utilizar un sello líquido externo. ¿Qué otra manera tenemos para garantizar un nivel de líquido? Utilizar un bafle tipo vertedero. ¿Sí? Sería lo que vemos acá. Es decir que en el último bafle principalmente, fíjense que es un bafle con corte vertical. En vez de ser un corte completo, dejamos una zona especial para, de manera forzada, generar que se inunde el equipo, ¿sí? Y que solamente fluya el condensado una vez que está subenfriado, ¿sí? El problema es que el bafle tipo vertedero, que puede llegar a haber algún tipo de fuga por los laterales, entonces o sellamos el bafle de alguna manera o admitimos que la transferencia no va a ser perfecta y el subenfriamiento no va a ser el que uno calcula 100% teórico desde diseño. Y una última posibilidad es tomar un lazo de control de nivel. Es decir, en esta conexión de salida, que no sería exactamente con bafle, con sello líquido, sino que sería una conexión franca, podemos colocar una válvula de control y la válvula de control se puede operar por un lazo de nivel. Entonces, el lazo de nivel va dentro del intercambiador de calor. Supongamos que fuera este esquema. Acá colocamos las tomas de nivel y la válvula se abrirá o cerrará, la válvula de purga, para mantener el nivel. Entonces no hace falta colocar un sello externo, no hace falta un bafle tipo vertedero, sí hace falta considerar instrumentación. Se puede hacer dentro del equipo o fuera del equipo. ¿Ven? Reemplazaría el sello líquido por un recipiente auxiliar donde controlamos el nivel. Y tal vez es más conveniente controlar el nivel en un equipo externo, cuando el equipo y la carga térmica es más grande y bueno, tal vez el espacio disponible que tenemos acá en este condensador no es el apropiado, entonces utilizamos un segundo equipo como acumulador y para controlar el nivel. Bien. Pasamos entonces a condensadores en torre de destilación. Profe, ¿puedes repetir cuándo es conveniente usar el nivel? Lo que acabas de decir. Sí, en realidad el control de nivel, digamos, elegir una de las tres estrategias o alternativas de diseño depende del diseño de la planta, del tamaño de los equipos y a lo mejor del proceso que viene después, ¿sí? El sello líquido es uno de los más sencillos porque básicamente no hace falta nada especial. Es simplemente organizar o arreglar que el caño primero tenga un punto bajo y después tenga un punto alto. En ese caso, el punto alto de la cañería externa al equipo va a coincidir con el nivel interno. Entonces, hay que recordar o de alguna manera coordinar que el diseño del equipo
se corresponda con el diseño de piping, ¿sí? Porque muchas veces se dan ese tipo de errores. El diseñador considera que va a haber un nivel de subenfriamiento, después el canista no puso el sello y el subenfriamiento en los hechos no existe, ¿sí? Entonces es muy común utilizar notas dentro del equipo, en el PFD, en el PNID, incluso en los isométricos, ¿sí? O sea, el nivel de información va en ese sentido. Primero PFD, después PNID. Con el PNID, la gente de piping va a fabricar el isométrico, que es el trazado de la cañería, y ahí tienen que estar todas las notas y las advertencias para que el diseñador de los caños pueda hacer el recorrido apropiado, ¿sí? Y mucho mejor todavía si se puede verificar, digamos, el procesista que verifique después la traza que se estableció. Ahora, otra opción es mantener un control de nivel. Tal vez si este líquido o este volumen de condensado es demasiado grande y puede llegar a interferir en el equipo. Pensá, por ejemplo, que fíjate en un condensador horizontal, donde vos verías un corte de esta manera, el volumen que vos tenés en la medida que sube el líquido no es proporcional con el nivel de líquido. ¿Está bien? Es decir, si vos tenés un cilindro vertical, el volumen es la base del cilindro por la altura. Entonces, cualquier cambio de altura va a ser proporcional a un cambio de volumen. En este caso, calcular el volumen de un recipiente cilíndrico horizontal no es proporcional con altura. Entonces, vos tenés poco nivel y hay poco volumen, pero un incremento pequeño de nivel, en la medida que te acercás a la zona central, te impacta mucho en el cambio de volumen. Esa sensibilidad, para poder controlarla, a veces la conseguís con un recipiente más grande, pero no necesariamente tiene que ser el equipo de transferencia de calor, ¿sí? Puede ser un recipiente secundario, ¿sí? O tal vez el equipo es muy pequeño y esas variaciones de condensado, pequeñas variaciones impactan mucho sobre el volumen del equipo. Entonces, para no hacer el intercambiador tan grande, utilizas un segundo recipiente que solamente se utiliza como pulmón, de alguna manera como reservorio para controlar el nivel, ¿sí? A veces se hace directamente sobre el equipo. Insisto, depende del volumen y del tamaño del equipo. Eso lo tiene que ver la gente de instrumentación, los especialistas en control de proceso, cuál es la configuración más adecuada en el caso de querer ir a un lazo de control de nivel. Bueno, gracias. De nada. Bien. Condensadores en torre de destilación. Acá pasamos un tanto a la configuración del equipo, es decir, horizontal, vertical, dentro o fuera de tubos, sino cómo es particularmente un condensador cuando está en una torre de destilación. Y distinguimos dos situaciones que son las principales. El flujo puede ser por gravedad o forzado. Cuando decimos por gravedad, hablamos de que el equipo se coloca en el tope de la torre. Cuando decimos que el flujo es forzado, es porque el condensador se instala a nivel de suelo. ¿Está bien? Fíjense que es un condensador instalado en el tope. El vapor sube, asciende, ingresa al condensador, se remueve por la zona inferior del equipo. Esto va fluyendo por gravedad, cae por gravedad y vuelve por gravedad a la torre. ¿Está bien? Es decir, no hay bomba en esta configuración. Solamente hay energía potencial que se genera por altura del equipo. Lo mismo se puede dar en un equipo vertical, ¿sí? La diferencia entre el equipo vertical y el horizontal es que, imagínense, una torre, que suele ser un equipo muy alto, por encima de la altura de la torre hay que colocar el condensador. Ese equipo tiene un peso, hay que soportarlo. En la medida que nos alejamos de la torre, empiezan a haber momentos generados por el esfuerzo, ¿sí? Por la distancia, y eso perjudica al diseño y el sistema de anclaje de la torre. Entonces, toda la soportación del equipo que es externa, que puede llegar a ser propia del condensador, o por ejemplo en el vertical, que se puede llegar a vincular con la torre, si hacen un soporte que se ajuste con la torre, va a cargar el equipo o va a necesitar una instalación secundaria, un soporte propio, y eso hace que el costo de la instalación sea mucho más alto, ¿sí? Desde el punto de vista de las estructuras que necesitamos. Y acceder a un equipo que está muy arriba,
por ejemplo, para limpiarlo, bueno, van a necesitar un permiso de trabajo o una grúa para poder remover el mazo desde acá arriba, llevarlo a nivel del suelo y ahí hacerle mantenimiento. Lo mismo con este equipo, ¿sí? Entonces, hay costos de instalación y de mantenimiento que aparecen en este tipo de configuraciones. Otra opción bastante común es utilizar el condensador a nivel de suelo, casi a nivel de suelo. En estos casos se utiliza un tanque estabilizador o recibidor, que básicamente lo que hace es mantener un nivel de líquido para que la bomba pueda trabajar de manera estable, ¿sí? Como el nivel de líquido puede fluctuar dentro del condensador, nosotros utilizamos un segundo recipiente para que estabilice el nivel y de esa manera la bomba pueda remontar el líquido desde el nivel de piso hasta el plato superior. ¿Sí? Acá vemos que hay un sistema de control en el cual una de las válvulas, es decir, con un control de válvulas, decidimos o manejamos cuánto líquido se recircula a la torre y cuánto va como producto o hace el siguiente proceso, ¿sí? Evidentemente la bomba mejora lo que son los costos de instalación desde el punto de vista estructural, pero tenemos que comprar una bomba y esa bomba tendrá un costo de operación desde el punto de vista de energía eléctrica y también habrá un mantenimiento asociado a la bomba. Pero el mantenimiento de los intercambiadores de calor será más sencillo, porque está a nivel de piso. Entonces, decimos que los costos son variados en cada configuración, cada uno tiene ventajas y desventajas. Y bueno, repasamos los requerimientos adicionales, que en el caso de flujo por gravedad, tenemos que colocar el condensador por encima de la torre, es decir, hace falta una altura adicional, y en el caso de flujo forzado, donde es necesaria una bomba, tendremos que colocar un tanque acumulador. ¿Sí? Generalmente en equipos horizontales se suele utilizar un subenfriamiento de 10 grados como máximo, ¿sí? Porque a veces si subenfriamos mucho más se pueden generar movimientos bruscos de vapor que condensa rápidamente y entra en contacto con el líquido frío que se puede asemejar a un golpe de ariete, ¿sí? Y desde el punto de vista del subenfriamiento en equipos verticales ya no hay tanto problema porque el control se hace más parejo y más uniforme. Bien, un comentario sobre condensadores en planta de potencia. No son los equipos de casco y tubo convencionales que nosotros conocemos. Las cargas térmicas son mucho más altas, justamente porque la planta es una planta que se dedica de alguna manera a generar vapor y condensarlo, ¿sí? Entonces la carga térmica es muy, muy alta, altísima. Imagínense que un equipo típico podría tener 20.000 tubos de una pulgada de diámetro y 20 metros de largo, ¿sí? Imagínense que el equipo es gigantesco. Trabajan en vacío, con lo cual todavía sube el tamaño de los equipos. ¿Sí? Ese vacío se consigue con eyectores y otros condensadores que son auxiliares. Tal vez los condensadores del sistema de vacío, del sistema de eyectores, sí sean más parecidos a los que estuvimos viendo hasta ahora, equipos tipo J o tipo X, que son de casco y tubo tradicional, pero en sí el condensador principal de una planta de potencia es otro tipo de equipo, ¿sí? Tiene mucha superficie, se los conoce como surface condensers, ¿sí? Intercambiadores de superficie, porque justamente se destaca la gran superficie de intercambio que tienen. Hay un estándar específico que es el Heat Exchanger Institute, se dedica a sistemas de planta de potencia. Bueno, tiene un sistema especial, como nido, que justamente busca favorecer que los gases no condensables se direccionen de la manera correcta. ¿Está bien? Con esto lo que presentamos simplemente es que cuando ustedes vayan a una planta de potencia, a una planta productora de energía, si ven un condensador tipo casco y tubo, seguramente sea el condensador de la unidad de vacío y no el condensador principal. El condensador principal es completamente otro tipo de equipo. Bien, hasta acá los condensadores en la industria. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda
de las configuraciones, las aplicaciones o lo que estuvimos viendo hasta ahora? Bien, si no hay dudas, entonces comenzamos con la teoría de Nusselt, que es ya más teoría propia de lo que es el diseño de intercambiadores de calor. Bueno, tenemos acá al estimado Wilhelm Nusselt, que fue un investigador alemán. Si no me equivoco, era ingeniero. Y bueno, se destaca básicamente porque participó del análisis adimensional, del desarrollo del análisis adimensional de transferencia de calor, ¿sí? Obviamente lo recordamos todos por su número, es decir, el número que lleva en su nombre, el número de Nusselt. Muchas contribuciones en la transferencia de calor sensible, pero tal vez la más destacable por su relevancia es la de transferencia de calor latente en condensación, ¿sí? Básicamente, toda la teoría de condensadores, la raíz de esos desarrollos surgen de la teoría de Nusselt, ¿sí? En algunos casos se hacen modificaciones a la teoría de Nusselt, en otros casos se utiliza la teoría de Nusselt directamente como él la desarrolló, pero es generalmente el punto de partida para las modificaciones y los nuevos desarrollos. Entonces es realmente muy relevante el diseño de condensadores. ¿Qué es lo que propone Nusselt? Básicamente una pared vertical que se mantiene a temperatura constante, es decir, está refrigerada por un sistema externo. No hablábamos bien, no nos enfocamos en cómo se enfría, sino que es una pared que está a temperatura constante, fría, más fría que el vapor saturado. Y evidentemente, valga la redundancia, ese vapor está saturado, ¿sí? No está sobrecalentado. Es decir, que cualquier remoción de calor va a generar que este vapor condense. Fíjense que el mecanismo de condensación es por película, es decir, en la zona superior, en Z igual a 0, el caudal de condensado es 0, no hay condensación, y en la medida que vamos avanzando hacia abajo, el aporte de vapor y su condensación aumenta el espesor de la película, ¿sí? Es decir, en la medida que vamos descendiendo, hay cada vez más vapor que condensó, ese vapor se transforma en condensado, en caudal de líquido, y como tengo mayor caudal, evidentemente el espesor de la película aumenta. Como la película de condensado genera una resistencia a la transferencia, es decir, en la zona superior el vapor casi que intercambia directamente con la pared, en la zona inferior tiene que vencer todo este espesor, ¿sí? Es una resistencia de tipo conductiva. Se dice que para este tipo de mecanismo de condensación, la resistencia a la transferencia de calor ocurre en la película. Entonces no nos enfocamos en el vapor, qué es lo que pasa con el vapor saturado, sino que nos vamos a concentrar en cómo se desarrolla esta película, cómo aumenta el espesor, cómo es la velocidad, el flujo laminar, es turbulento, tiene ondas, cómo es la diferencia de temperaturas, y cuáles son las hipótesis que nos permiten desarrollar un modelo. ¿Está bien? Que básicamente son un poco las que comentaba recién. Evidentemente, la superficie tiene que ser limpia, no tiene que ser rugosa. Y bueno, se van dando alguna serie de hipótesis que vamos a repasar ahora, que nos permiten después avanzar en un modelo matemático. Entonces, en primer lugar, el calor se transfiere por el vapor. Solamente calor latente. No hay otro tipo de mecanismo. No hay calor sensible de ningún tipo. El tipo de flujo es por gravedad y en régimen laminar. ¿Está bien? Es decir, que la velocidad de esta película de condensado es tan pequeña, es tan baja, que permite que este régimen, esta condensación en película, fluya por régimen laminar. El mecanismo de transferencia principal es a través de la película, ¿sí? Es decir que, si bien nosotros acá tenemos una temperatura fría, por decirlo de alguna manera, o lo suficientemente baja como para que ocurra la condensación, lo que nos va a marcar el avance de la condensación es que esta película de condensado permita transferir el calor desde el vapor hacia la pared fría. Entonces, dentro de la película
el calor se transmite por conducción y es la resistencia principal del sistema. El espesor varía en función de la altura, ¿ven? En función de la cantidad de caudal. Depende lógicamente de la velocidad media y, bueno, como dijimos recién, de la cantidad de condensado, ¿sí? En la medida que tengamos más condensado, podremos cambiar o no la velocidad. Tenemos un perfil de velocidad, ¿sí? Será afectado por el esfuerzo de corte en caso de existir. Recuerden lo que les decía al comienzo. Pensamos este modelo como un modelo en el cual el vapor está casi estanco con una velocidad prácticamente nula. En la práctica eso es difícil de conseguir, pero el diseño del equipo tiene que permitir que la velocidad de vapor sea lo suficientemente baja como para que no genere arrastre. Es decir, que esta película se desarrolle como la vemos acá, como se ve en fenómeno de transporte, cumpliendo las hipótesis de las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, no hay un movimiento de vapor, un flujo, que distorsione este perfil, ¿sí? Este perfil se da suave, naturalmente, cumpliendo todas las hipótesis de Navier-Stokes. Entonces, para eso, el mecanismo principal es por gravedad y no hay esfuerzo de corte. Bien. El condensado es proporcional al calor transferido. Recuerdan la ecuación de calor. El calor es igual al caudal por el lambda de condensación. O sea que cualquier aporte de calor que nosotros damos, generamos proporcionalmente una cantidad de condensado, porque el lambda es fijo. Trabajamos a temperatura constante. Hay un gradiente de temperaturas entre la fase vapor y la superficie fría, ¿sí? Evidentemente, si esto está a la temperatura de saturación y esto está a la temperatura de la pared fría, dentro de la película de condensado habrá un gradiente de temperaturas. Se considera que el espesor es delgado, ¿sí? Acá está, digamos que exagerado, se considera que el espesor de película es delgado. Todas las propiedades físicas que van a ser de relevancia van a ser las del condensado. También insisto con que es un proceso de condensación. Si el vapor está a muy baja velocidad, pierde foco el vapor y nos vamos a concentrar solamente en el condensado, en el vapor que condensó. O sea que las propiedades relevantes van a ser las del condensado y las vamos a evaluar a la temperatura media. Cuando decimos la temperatura media nos referimos a la temperatura promedio del condensado. Es decir, las condiciones de borde son, por un lado, la temperatura de saturación, por el otro lado, la temperatura de pared. Entonces, el promedio entre la temperatura de pared y la temperatura de saturación, es decir, la temperatura media de la película de condensado, va a ser la temperatura que utilizaremos de referencia para obtener las propiedades, ¿sí? Esa temperatura media del condensado se la conoce como temperatura de film o temperatura de película. Bien, la superficie tiene que ser lisa y limpia, lo comentamos, y la curvatura de la película se asume que es despreciable, ¿vale? O sea que, en otras palabras, trabajamos sobre las hipótesis de Navier-Stokes. La temperatura de pared dijimos que era constante. En la práctica no va a ser constante porque hay un perfil de temperaturas, pero para la teoría de Nusselt se asume constante. Bien, comenzamos con el desarrollo. Las próximas filminas van a ser el desarrollo de la teoría de Nusselt, ¿sí? O sea, vamos a ir viendo cómo las hipótesis se traducen en ecuaciones y cómo podemos combinar estas ecuaciones para llegar a una expresión que nos permita calcular el H, el coeficiente de película, ¿sí? O sea que partiremos de diferentes expresiones, las combinaremos hasta que lleguemos a un punto en el cual tengamos una ecuación que relacione todas las condiciones físico-químicas del sistema con el coeficiente pelicular. Ese es el objetivo. Si partimos de la ecuación de conducción, ¿sí? Porque decimos que el mecanismo es principalmente conductivo, por definición, la conductividad por delta T dividido el espesor es el calor transferido. Y, lógicamente, este calor, como les decía antes, se puede expresar como el caudal por lambda de condensación. Al dividir por el área, reemplazamos el caudal por la densidad de flujo másico. Si combinamos, encontramos una expresión de G, de la densidad de flujo másico, que se relaciona con
la conductividad, el delta T, el espesor de la película y el lambda. Esta expresión nos va a servir después, más sobre el final. Bien, entonces acá vemos otra vez la película, tal vez con un poco más de detalle de lo que vamos a analizar. El movimiento del fluido va a ser en la dirección Z, es decir, vertical descendente, y tenemos el eje Y que avanza de izquierda a derecha, y el eje X sería la profundidad, que es lo que no se ve. El ancho de esta placa, acuérdense que esto es una placa o una pared vertical plana, ¿está bien? Es una pared plana vertical. Entonces el ancho de esta pared, que sería lo que marca el cursor del mouse, es W, W mayúscula, eso es fijo. Y W minúscula será el caudal másico. Vemos que hay un elemento de volumen diferencial que está sometido a diferentes fuerzas. ¿Está bien? Tenemos fuerzas de flotación y empuje, tenemos el peso del volumen diferencial y tenemos los esfuerzos de corte, ¿está bien? De un lado y del otro lado del elemento de volumen. También encontramos un perfil de velocidad, insisto, como lo que veíamos en fenómeno de transporte, y un perfil de esfuerzo de corte. Esto es simplemente para repasar qué es lo que vamos a aplicar en este desarrollo. Y este esquemita lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que en la siguiente presentación, pero básicamente lo que nos dice es que, fíjense que estamos tomando este segmento, entonces sería como un elemento diferencial de volumen para hacer un balance macroscópico. Entonces decimos que la masa que sale de este volumen de control es igual a lo que entra en todas las direcciones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando decimos que hay un perfil de velocidad y un perfil de esfuerzo de corte, y que se cumplen las hipótesis de Navier-Stokes, decimos que podemos utilizar las ecuaciones que se aprendieron en fenómeno de transporte, y llegamos a esta expresión de velocidad media. ¿Se acuerdan que trabajábamos sobre el perfil del esfuerzo de corte, el perfil de velocidad, se tomaban constantes de integración, se despejaban en función del sistema, después integrábamos, tomando un área media, y luego llegábamos a la velocidad promedio, ¿sí? Recuerden que sigma es el espesor de la película, delta es el espesor de la película, y esta es la expresión que sale del balance de Navier-Stokes. No vamos a hacer la deducción de Navier-Stokes, está en la mayoría de los libros de fenómeno de transporte, está en la mayoría de los libros de transferencia de calor, no aporta mucho a esto, porque todos estamos en condiciones de llegar a esta expresión, y bueno, nos enfocamos en lo nuevo. ¿Ven? Así que cómo llegar a esta expresión, lo pueden repasar de fenómenos o revisar en cualquier libro de los que están en la bibliografía. Lo importante es que esa expresión es conocida por todos, ya sabemos que es la velocidad promedio, es lo que vamos a utilizar. Vamos a aplicar un balance, que es lo que les decía antes, un balance de masa en el volumen de control. Quiere decir que de este volumen de control, todo el condensado que está en el plano Z más delta Z, ¿de dónde viene este condensado? Una parte es el condensado que estaba en la zona superior, en el plano Z, y otra parte es el vapor que se condensó en esta altura, ¿sí? Es decir que en cualquier lugar, el condensado que tenemos es una combinación entre lo que ya se había condensado y lo que se condensó exactamente en el elemento de volumen anterior a ese plano, ¿sí? Es decir, que en el plano Z, hasta la altura Z, llevamos este caudal de condensado. En este delta Z se condensa un caudal, G por W, y en el plano Z más delta Z, el caudal que hay disponible es el que surge de esta expresión, ¿sí? Entonces, básicamente es el caudal que venía en el plano Z, lo que se condensó en ese volumen, y todo eso equivale a lo que sale. Bueno, esto básicamente lo hacemos porque vamos a querer transformar una ecuación del tipo discreta en una ecuación del tipo diferencial, ¿sí? Cuando delta Z tiende a 0, podemos tomar el límite y diferenciamos respecto de Z.
¿Por qué utilizamos la velocidad media? Bueno, justamente para que acá sea una constante y podamos llevarlo por afuera del término diferencial, ¿sí? Como la densidad consideramos que es constante. Y si bien la velocidad varía, porque es un perfil de velocidad, al haber utilizado una velocidad media, pasa a ser una constante. Entonces, acá podemos reemplazar 3 y 4 en la ecuación 7, ¿sí? Cuando decimos 3 y 4 es que reemplazamos g, ¿se acuerdan de la expresión de g? Y del perfil de velocidad, ¿sí? Entonces, lo que encontramos es que lo que parecía ser una velocidad constante, ¿sí? Si armamos todos los términos, vemos que depende del espesor y que ese espesor en realidad va variando. Entonces, para no manejar dos variables en simultáneo, velocidad y espesor, tratamos de unificar todo y usar solamente el espesor. Entonces, por un lado, reemplazamos la velocidad media, por otro lado, reemplazamos G, que la habíamos visto al comienzo, que salía la balanza de energía, y encontramos esta expresión, ¿sí? Donde vamos a poder diferenciar el espesor de la película con respecto a la altura, a la posición en la pared. Bueno, acá básicamente sacamos todos los factores comunes o constantes para que quede en evidencia el término que vamos a diferenciar. Y acá hay que recordar que tenemos todavía un delta. Ese delta lo conservamos acá. En este paso hicimos la diferenciación, ¿sí? La derivada de delta al cubo es delta al cuadrado por diferencial de delta. 3 veces delta al cuadrado por diferencial de delta. Entonces acá agrupamos e integramos. ¿Se acuerdan que teníamos delta al cuadrado? Pero acá también había un delta, que puede pasar multiplicando. Nos queda delta al cubo por diferencial de delta sobre diferencial de z. Y todo lo demás pasa al lado derecho. ¿Qué hacemos? Aplicamos la integral a ambos lados hasta encontrar delta elevado a la cuarta dividido 4. Todo lo demás pasa a ser una constante en función de z y se agrega una constante de integración. ¿Cómo resolvemos esta constante? Recuerdan que dijimos que cuando z es igual a 0, el espesor de la película era nulo, porque en la zona superior de la pared vertical prácticamente no hay espesor, porque justamente ahí es donde inicia la condensación. Entonces, determinamos que la constante termina siendo 0, y nos queda que ya no hay más constante de iteración, y tenemos un perfil del espesor en función de la posición. ¿Está bien? Es decir, que vemos que el espesor va aumentando en una potencia de la cuarta, en la medida que nos movemos en la posición de la pared. Y todas estas propiedades trabajan de manera constante. Bueno, lógicamente, como nos interesa encontrar el espesor como variable principal, simplemente pasamos el exponente de un lado hacia el otro. ¿Cómo definimos el H? ¿Se acuerdan cómo se define H en un proceso de convección? En un proceso convectivo decimos que el calor es igual a H por delta T. O sea que acá simplemente despejamos H desde su definición. Ya dijimos antes que el calor se transfería por conducción dentro de la película. Entonces, reemplazamos la expresión de calor por la definición de la conducción. ¿Sí? Acá podemos simplificar las temperaturas y nos damos cuenta que, en definitiva, el coeficiente de convección del sistema va a depender de la conductividad del líquido y del espesor. Pero como el espesor es variable, dijimos que varía según la posición, el coeficiente de convección también va a variar con la posición. Entonces, encontramos que si reemplazamos la expresión del espesor en 14, tenemos acá el espesor como función de z, tenemos ese delta acá, podemos encontrar una expresión de h en función de la altura o la posición. ¿Sí? Ahora, lo que estamos viendo acá
es lo que veníamos hablando hasta ahora. El espesor cambia en cada punto, es decir, en cada altura de la placa, de la pared, hay un espesor, y como hay un espesor en cada altura, en cada Z, hay un valor de H para cada nivel de altura. Cuando nosotros trabajamos en el diseño de intercambiadores de calor, lo más conveniente es utilizar coeficientes de diseño promedios, no locales, porque los locales nos obligan a trabajar en un análisis diferencial del equipo, y nosotros lo que queremos hacer es un análisis global. Por eso, por ejemplo, tomamos un DMLT balanceado de todo el equipo, ¿sí? Porque balanceamos toda la superficie. Entonces el coeficiente pericular tiene que ser también global. Para trabajar con un coeficiente global, lo que hacemos es promediar a lo largo de la pared la expresión del H. Esto es un desarrollo muy común que se utiliza en fenómeno de transporte, ¿sí? Tomar la expresión y promediarla o integrarla en función de la longitud o el área para encontrar el valor promedio. Entonces separamos todo lo que no depende de Z, integramos la variable Z y encontramos que el coeficiente de convección H, ahora sí el coeficiente promedio, depende de todas estas variables que en definitiva son constantes, ¿sí? Podemos agrupar la longitud. Fíjense que acá teníamos como el producto de la integración. Acá este 1 sobre L venía de haber integrado a lo largo de la pared. Entonces introducimos todo en el paréntesis para que nos quede todo a la 1/4. Y todos los valores numéricos, este 4 tercios, este 4 está elevado a la 1/4, sale como constante común. 4 elevado a 3/4 sobre 3. Esto se puede resolver y nos queda 0,943. Es decir, entre la ecuación 22 y 23, la única diferencia es esta constante, que pasa a ser un valor, pero simplemente recordamos que no es un número que sale de ajuste, sino que es efectivamente un número teórico, que sale del desarrollo de las expresiones anteriores. Por eso muchas veces se dice que el desarrollo de Nusselt es efectivamente una ecuación, ¿sí? Surge de pasos teóricos que se fueron combinando. Mientras que, tal vez, para el caso de Sider y Tate, hablamos de una correlación, porque es el resultado de una experimentación, de un conjunto de datos reales. Entonces, esta constante, en una correlación, es una constante de ajuste. En el caso de Nusselt, decimos que es una ecuación porque surge de la deducción de determinadas ecuaciones y su combinación. Entonces, hasta acá llegamos a la teoría de Nusselt, ¿sí? La teoría de Nusselt nos dice que para una placa vertical, el coeficiente de convección se calcula de esta manera. Y fíjense que en definitiva todos los parámetros que vemos acá son los que ya estuvimos analizando, ¿sí? La conductividad del líquido, el lambda, porque tiene en cuenta cuál es el calor que se transfiere, la gravedad, porque dijimos que el flujo era descendente por gravedad, la densidad del líquido y la diferencia de densidad entre el líquido y el vapor. Esto es importante destacar que en algunos casos, digamos que en la mayoría, la densidad del vapor es muy baja con respecto a la densidad del líquido. Entonces en algunas situaciones se desprecia la densidad del vapor y el término que van a encontrar es la densidad del líquido al cuadrado, ¿sí? O sea que de alguna manera es una expresión simplificada. Si ven, en vez de este producto, densidad del líquido por diferencia de densidades, solamente ven densidad del líquido al cuadrado. Ahora, como concepto, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, la definición, la deducción de las variables, la expresión correcta es esta, ¿sí? Y en la medida que la diferencia de densidades no permita despreciar una con la otra, lo recomendable es utilizar esta expresión, ¿sí? Solamente hago la aclaración porque a veces se ven dos fórmulas que parecen la misma, pero bueno, en el medio hubo esta simplificación. Tenemos la viscosidad en el denominador, la diferencia de temperaturas, dijimos que las dos eran constantes, y la longitud de la pared. Insisto en algo importante, todas las propiedades son del líquido, ¿está bien? La conductividad, la densidad del líquido y la viscosidad son del líquido. La única que es del vapor es la densidad acá, por eso los subíndices. Cuando hablamos de propiedades físico-químicas del líquido, decimos que fueron evaluadas a la temperatura de film, es decir, al promedio
entre la temperatura de pared, la temperatura fría y la temperatura de saturación. Es decir, en vez de tomar este delta T, será TS más TW sobre 2. Eso es la expresión de la temperatura de film, la temperatura en la cual se evalúan las propiedades del condensado. ¿Hasta acá hay alguna duda de cómo llegamos a esta expresión? ¿Cómo combinamos las ecuaciones? ¿Pudieron seguir el desarrollo? No hay dudas. Digamos que es algo, insisto, bastante parecido a lo que se ve en fenómeno de transporte. Creo que en algunos casos el fenómeno se da en algún cuatrimestre, si queda tiempo. Por lo menos antes se daba, ahora no sé. Pero bueno, digo, no tiene nada especial. Igual las dudas pueden existir, pero no tiene nada especial. Acá preguntan si la deducción puede entrar en el final. Generalmente no. Generalmente la deducción no va a entrar en el final. Pero sí se puede llegar a tomar conceptos como las hipótesis o cómo pasamos de una parte de la deducción a otra. Es decir, qué cosas se tienen en cuenta. En definitiva, es cómo se aplican las hipótesis a la deducción. O sea, no hace falta que se estudien de memoria estas 3 o 4 filminas que estoy moviendo acá, pero sí como concepto, qué variables entran en juego, cómo participan, cómo es el impacto de tener una variable en el numerador o en el denominador, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Y sí, la expresión final de Nusselt, que puede llegar a ser esta, pero ahora vamos a ver que esta la vamos a modificar a una conveniencia más práctica en el diseño de equipos, y vamos a trabajar con una versión modificada. Pero, es decir, el inicio, las hipótesis, el desenlace, la ecuación, y en el medio algún concepto de cómo se aplicaron o cómo se desarrolló. Pero no paso por paso como estamos viendo acá. No sé si hay alguna otra consulta. Bien. Vamos a expresiones de tipo Colburn. Llamamos expresiones de tipo Colburn a la ecuación de la teoría de Nusselt, ¿sí? Es decir, partimos de esta ecuación, que es la que desarrolló Nusselt, que es el fenómeno de la pared plana vertical. Insisto que esto se desarrolla para una pared plana vertical. Lo que hace Colburn es utilizar la teoría de Nusselt y adaptarla a otras geometrías. También es decir, qué parte sirve y qué parte no sirve, o qué parte hay que adaptar para poder utilizarla. Entonces, como estamos modificando la geometría, cambiamos de una placa plana vertical a un tubo, ¿sí? Ese tubo puede ser vertical o puede ser horizontal. La condensación puede ser dentro o fuera de tubos, ¿sí? Recuerdan que eran 4 posibilidades. Hablamos de que el diámetro equivalente, por definición, es 4 veces el área de flujo sobre un perímetro de transferencia. Entonces el Reynolds, es densidad, velocidad por diámetro equivalente sobre viscosidad, se puede reemplazar por esta expresión, donde utilizamos la definición de diámetro equivalente, ¿sí? Y acá, como tenemos el área de flujo, vamos a simplificar, y encontramos 4 veces el caudal por el perímetro sobre viscosidad. ¿Está bien? O sea, reordenamos los términos, porque de esta manera va a ser más conveniente para lo que viene después. Este caudal por perímetro, ¿sí? Se puede agrupar en una constante que se conoce como G de condensación, ¿sí? Hasta ahora veníamos trabajando con una densidad de flujo másico, es decir, un caudal dividido una superficie, un área. Ahora vamos a trabajar un caudal por un perímetro, ¿está bien? Es decir, que las unidades van a cambiar, y el concepto también. Es un caudal por unidad de longitud, no por unidad de área, ¿sí? O sea que no inventamos nada, solamente reorganizamos las ecuaciones y encontramos que para condensación es conveniente expresar este número, ¿sí? Este Reynolds de condensación, se lo conoce de esta manera porque es distinto al Reynolds convencional, que es 4 veces el G de condensación dividido la viscosidad del líquido. ¿Está bien? Es decir, que no vamos a trabajar con la expresión de Reynolds que vemos acá,
ni con la que veíamos para casco y tubo, que era G por D sobre mu. ¿Está bien? Siempre que hablemos de condensación, trabajaremos con este G sub C. Este caudal másico por unidad de longitud. Bien. Entonces, como tenemos esta definición de Reynolds, vamos a tratar de introducir este parámetro, 4 por G sobre mu, dentro de la ecuación de Nusselt. El balance de energía, ¿sí? Recuerdan que era caudal por calor latente, y acá era coeficiente de convección por área de transferencia, que es la superficie de la pared, por delta T. Entonces, encontramos que el caudal, en realidad el G de condensación, se puede expresar como el caudal por sobre el ancho, y todos estos parámetros acá, H, L, delta T, lambda. ¿Sí? Solamente redistribuimos las variables. Entonces, llegamos a la conclusión de que H sobre G es lambda sobre la longitud por la diferencia de temperaturas. Todo este término que tenemos acá a la derecha es un término que aparecía en la expresión de Nusselt. ¿Sí? Es decir, la expresión de Nusselt era la expresión 22. Fíjense que tenemos la longitud, tenemos lambda y tenemos delta T. Entonces, sobre esta ecuación, bueno, la 22 o la 23, ¿sí? Eran iguales, lo único que cambiaba era la constante. Entonces, en la 22, como para seguir con esta constante, mantenerla, fíjense que se reemplazan estos términos por H sobre G sub C, que se sacan afuera del corchete o del paréntesis. ¿Sí? Ahora tenemos H, es decir, coeficiente de convección a la izquierda, y H a la derecha. Entonces, los unificamos. Y a su vez introducimos el G dentro del corchete. La idea ahora va a ser despejar este H por un lado, y por otro lado introducir la definición de Reynolds. Entonces, despejamos primero el H, ¿sí? Utilizando el exponente, ¿se acuerdan que era 3/4? Elevamos a la 4/3, y acá sacaremos factor común procesando según corresponda, en cada término. Una vez que tenemos la expresión de H en función del G, aplicamos la definición de G, de Reynolds. ¿Sí? Entonces dijimos que Reynolds de condensación era 4G sobre mu. Entonces pasamos dividiendo este Reynolds y utilizamos el exponente de 1/3, que era lo que se venía manejando en este corchete. El objetivo de esto es poder tener, por un lado, esta variable, Reynolds de condensación, y todos los elementos que conforman el Reynolds, introducirlos dentro del corchete, porque ahora tienen el mismo exponente. Entonces, fíjense que la viscosidad entra multiplicando el denominador, el G que estaba dividiendo acá se reemplaza con este G, y el 4 pasa a modificar la constante. ¿Sí? Acá teníamos un 4 elevado a la 1, y ahora tenemos un 4 elevado a la 4/3. Y entre la 34 y la 35 solamente resolvemos esta constante numérica. 4/3 elevado a la 4/3, en este caso nos da 1,5, aproximadamente. En el detalle, si ustedes por ejemplo consultan el kern, van a encontrar que hay dos deducciones. Una para flujo vertical, esta constante da 1,47, uno para flujo horizontal, esto da 1,51. La realidad es que entre 1,47 y 1,51 es muy común utilizar una constante común, entonces aproximamos a 1,5, ¿sí? Redondeamos al punto medio y se suele utilizar 1,5. Entonces, esta es la ecuación de Nusselt, pero modificada según la expresión de tipo Colburn. ¿Está bien? La diferencia de la expresión de Colburn es que introduce una de las variables de diseño que utilizamos en intercambiadores de calor. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la ecuación de Nusselt? ¿Por qué no la utilizamos como tal? Porque no podemos correlacionar el H con el caudal.
fíjense que en la expresión de Nusselt no hay caudal másico. ¿Está bien? Y el caudal, a la hora de resolver un ejercicio de transferencia de calor, es una de las variables que siempre buscamos relacionar con el resto del desarrollo. ¿Sí? Relacionamos con el H, con la pérdida de carga. Entonces, es necesario, es conveniente, poder introducir el caudal de condensado para poder calcular el H. Entonces, lo que hace Colburn simplemente es trabajar sobre el balance de energía para que las variables que participan del balance de energía se combinen y se pueda utilizar el caudal másico. ¿Sí? Es decir, lo que hacemos es reemplazar términos para que acá se pueda ver el caudal. Y una vez que tenemos el caudal, no trabajamos con el caudal, sino que trabajamos con el Reynolds, que es una adimensionalización. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que encontramos es una expresión que es más parecida a las correlaciones a las que estamos acostumbrados. Es un coeficiente h que depende del Reynolds, elevado a un exponente, y después tenemos una constante de ajuste, que esa constante puede ser meramente dimensional, y otra parte, lo que sería equivalente al número de Prandtl, ¿sí? Que depende de las propiedades. Fíjense que algo importante a destacar, si miramos la definición del número de Reynolds de condensación, vemos que es 4 veces el caudal. ¿Está bien? Es decir, que aumentar el caudal másico significa aumentar el número de Reynolds, como estamos acostumbrados a que suceda. Tener más caudal másico significará tener mayor G de condensación, y por lo tanto el Reynolds de condensación es mayor también. Ahora, la particularidad, en la expresión de Nusselt, el número de Reynolds se está dividiendo, no está multiplicando como en otras expresiones a las que estamos más acostumbrados. Por ejemplo, la de Seeley Tate, la expresión de Eagle y Ferguson, todas las que vimos hasta ahora. ¿Sí? Todas las correlaciones de régimen laminar y turbulento que aplican a calor sensible son proporcionales al número de Reynolds, con un exponente. En el caso de la condensación ocurre lo contrario. Aumentar el caudal perjudica el coeficiente pericular. ¿Sí? Porque aumentar el caudal significa aumentar el Reynolds, y como este Reynolds se está dividiendo, vamos a disminuir el H. ¿Sí? ¿Por qué se da esta particularidad? Bueno, simplemente por el proceso particular de la condensación, que es lo que explicamos al comienzo. La película, exactamente. En la medida que nosotros aumentamos el caudal de condensado, ¿sí? Es decir, que el volumen o el caudal másico de condensado es cada vez mayor, para poder mantener la continuidad del sistema, el espesor de la película tiene que aumentar. Entonces, tener más espesor de película significa tener más resistencia a la transferencia de calor. Es decir, que tenemos más caudal de condensado, tenemos más espesor de transferencia, más espesor de película, ese espesor me genera una resistencia del tipo conductiva, entonces donde tengo más espesor, transfiero menos calor. Entonces es algo propio de la condensación. ¿Sí? Por eso hay que acostumbrarse a pensar, hay que introducir este nuevo concepto, que cuando hablamos de condensación, mayor número de Reynolds significa peor coeficiente pericular. ¿Sí? Menor transferencia de calor. Y otra particularidad, como vimos desde el comienzo en la deducción, es que la ecuación de Nusselt, o la de Colburn, no nos da un número de Nusselt, sino que directamente nos da el H. ¿Sí? Esta constante que vemos acá es una constante que surge de un número. Entonces ustedes pueden utilizar estas propiedades en el sistema de unidades que deseen. ¿Ven? No hay ninguna restricción, porque todo este número va a ser adimensional y este número también va a ser adimensional. ¿Sí? En algunas correlaciones se da que la constante funciona como ajuste de unidades. Por ejemplo, la correlación del agua. Ese 1423 que vemos en la correlación del agua tiene implícito un paquete de unidades. Acá no. Pueden usar las unidades que quieran y el H les va a dar en consecuencia en esas unidades. Bien. Para las expresiones del tipo Colburn, el límite de variedad va a ser fluidos puros, es lo que ya vimos, en parte es una hipótesis de Nusselt. Condensación total, una hipótesis de Nusselt.
Cuando hablamos de régimen laminar, que Nusselt lo definía de tal manera, vamos a decir que el Reynolds de condensación, este nuevo adimensional que introducimos, tiene que ser menor a 1800. La tipificación de los tipos de regímenes en sistemas de transferencia de calor depende mucho del investigador y de los datos disponibles. Si ustedes consultan la bibliografía, van a encontrar que en algunos lugares el Reynolds de condensación límite, es 1600. En otros casos puede llegar a ser 2100. En muchos otros casos se informa 1800. Entonces, depende de la bibliografía, puede ser que el valor límite sea diferente. Nosotros adoptamos 1800, ¿sí? O sea que no es un valor que esté totalmente consensuado, pero en general se adopta 1800 como límite. Las propiedades se tienen que evaluar a la temperatura de film. Los desvíos de la ecuación de Nusselt o de la expresión de Colburn son del tipo de 15%. Y bueno, la temperatura de film se define justamente como, en realidad podemos ir de atrás para adelante, ¿sí? ¿Cómo la define Nusselt a la temperatura de film? Como el promedio entre la temperatura de pared y la temperatura de saturación, ¿sí? Después, alguien dijo, bueno, pero la de Nusselt podría ser esta expresión que vemos acá arriba, si beta valiera 0,5, ¿sí? Entonces, si beta valiera 0,5, el resumen sería 0,5 más 0,5, saco factor común dividido por 2. La realidad es que después de Nusselt, muchos investigadores sugieren y recomiendan no utilizar esta definición así como está, sino que aplicar un beta de 0,75. Es decir, que la temperatura en la cual se deberían evaluar las propiedades tendría que estar más cercana a la temperatura de pared y no exactamente en el promedio entre la pared y la saturación. Esto es ya para un análisis más, tal vez, meticuloso y, en definitiva, buscar reducir este desvío del 15% de diferentes fuentes de desvío. Entonces, a los efectos del TP, por ejemplo, ustedes pueden utilizar esta expresión como el promedio, o, si quieren tener un poquito más de precisión, esta modificación, ¿sí? Pero es simplemente una mejora de lo que sugirió Nusselt y es lo que se utiliza en la mayoría de los programas de cálculo. Insisto, a veces este beta puede llegar a tener otro valor, tal vez 0,8, 0,7, pero está más parecido a 0,75 que exactamente al promedio de los otros dos. Bien, vamos a ver entonces, a partir de la definición de Nusselt, modificada por Colburn, cómo esta ecuación nosotros la podemos adecuar a diferentes casos, ¿sí? Que son los casos que comentábamos al comienzo. La condensación vertical dentro y fuera de tubos y la condensación horizontal dentro y fuera de tubos. Bien. Entonces, este es el momento en el cual nos queda media hora de clase y le pregunto a ustedes si quieren que avancemos con la última parte hoy, que tal vez nos tengamos que quedar un ratito más, o dejamos lo que nos falta para el martes y tomamos la clase del martes. Eso lo eligen ustedes. Si terminamos hoy, el martes no hay clase. Si cortamos hoy, el martes hay clase. Creo que todos están a favor de postergar, o por lo menos la gran mayoría de los participantes. Así que, bueno, dejamos acá, ¿sí? Simplemente como para que no sea, tal vez, para mí es mejor también dejarlo acá porque en principio no tenemos un apuro ni una presión y tal vez es más conveniente para condensar mejor los temas, ¿sí? Así que vamos a cortar la grabación acá.